que es la distribución geográfica de taxones para la experiencia educativa de biogeografía. Mi nombre es Jennifer Guadalupe Gutiérrez Gallegos. El contenido que voy a abordar incluye las áreas de distribución geográfica, la inferencia de las áreas de distribución, predicción de áreas de distribución, clasificación de las áreas, estimación del tamaño de las áreas, estructura y forma de las áreas, comparación de áreas, límites de las áreas, patrones de distribución, así como herramientas computacionales. El primer tema a abordar son las áreas de distribución geográfica. Y bueno, el área de distribución geográfica de un taxón es una superficie que se construye a partir de las localidades donde se han registrado la presencia de alguna especie. Es importante destacar que no todos los sitios donde hay una localidad de registro van a corresponder necesariamente al área de distribución de un taxón. Por ejemplo, puede haber registros accidentales, datos mal georreferidos e introducciones antropogénicas. La inferencia de las áreas de distribución. Bueno, para delinear o inferir el área de distribución de una especie en un mapa, la forma más sencilla es cerrando los puntos mediante una línea, generando así mapas de polígonos. Y esto es cuando unimos todos los puntos que por lo general son las coordenadas y formamos así un polígono en un mapa. Este método puede resultar ambiguo en cuanto al aspecto, dimensiones y compactación del área. Y el procedimiento de generalización consiste en una superposición simple de los puntos de recolecta o registros al mapa de las unidades o de los polígonos, y así se asigna como parte del área de distribución geográfica a todas las unidades donde ocurra una inclusión en un punto del polígono. Y los polígonos pueden ser de tres tipos: unidades naturales, unidades arbitrarias regulares y unidades geopolíticas. Otro tema que se incluye en esta presentación es la predicción de áreas de distribución. Bueno, aquí tenemos que el área de distribución de una especie va a estar influenciada en gran medida por su nicho ecológico, y el nicho ecológico se define como el conjunto de condiciones ambientales, recursos y otros factores que le permitan a las poblaciones persistir sin tener que migrar a otro lado. Y bueno, pues para comprender un poco mejor las áreas de distribución geográfica de las especies, es importante considerar dos aspectos. Uno, que hay variables no integrativas disociadas que se miden a escalas espaciales amplias generalmente, y que las especies pueden tener efectos sobre su ambiente mediante variables y fenómenos medibles a resoluciones espaciales más finas. ¿Qué queremos decir con esto? Último, pues es que el nicho ecológico es el más empleado para modelar los nichos y en el cual se enfatiza el espacio multidimensional de las variables. Además, se pueden distinguir entre dos tipos de nicho ecológico. Uno que es el potencial o fundamental, y este se refiere al espacio total de las variables. Y el otro es el realizado, que especifica el espacio geográfico donde efectivamente va a habitar o habita la especie. En esta imagen se muestran en qué se basan los distintos modelos de distribución de las especies, empezando desde el modelo de nicho ecológico
que se ve afectado o en el que se incluyen más bien los factores abióticos, los que tienen que ver con la adaptación, barreras, especiación, extinción, dispersión y las interacciones bióticas que se dan en un ecosistema. Y estos factores son los que van a determinar la presencia de una especie en un área determinada. Entonces, tema al que se está abordando, su tema, es la clasificación de las áreas. Hay diversas formas para describirlas, en las cuales se pueden clasificar lo que es en relación con su extensión, que incluye que sean cosmopolitas, que sean continentales, locales, endémicas o que también se les denominan endemismos a los taxones que diagnostican las áreas de endemismo. A su vez, se pueden clasificar en relación con su situación geográfica y pues es aquí cuando pueden ser polares, tropicales, neotropicales, entre otros. Y en relación con su continuidad, pues tenemos que pueden ser continuas o discontinuas, disyuntas, y cada una de estas posee sus características, por ello la clasificación. Y continuando con los tipos de clasificación, pueden también ser en relación con su evolución, las cuales van a diferir si son actuales, presentes o históricas, entre otras. Y por último tenemos en relación con la forma en que han sido alteradas por procesos naturales o antropogénicos. Y bueno, continuamos. Estimación del tamaño de las áreas. Bueno, las áreas de distribución tienen una gran variedad de tamaños, desde algunas muy grandes hasta otras restringidas a un parche pequeño. Al distribuirlas se puede calcular exactamente la superficie ocupada, pero en ocasiones se emplea algún método para estimar su tamaño. Bueno, asignándolas a un cierto espacio preestablecido. Hay diversos métodos para estimar el tamaño de estas áreas y algunos, por ejemplo, son la magnitud latitudinal dentro de la magnitud lineal. Aquí, dentro de esta clasificación que se muestra en la pantalla, que son magnitud lineal, superficie predeterminada, número de superficies ocupadas y ocupación en unidades biogeográficas, hay una subclasificación, por llamarlo de alguna manera, y comenzaré hablando un poco sobre la magnitud lineal. Esta incluye lo que son la magnitud latitudinal, que incluye la distancia en línea recta entre los sitios ocupados más ampliamente y separados latitudinalmente, así como la magnitud longitudinal, la magnitud máxima lineal y la magnitud diagonal. Estas se incluyen dentro de la magnitud lineal. En un segundo punto tenemos la superficie predefinida. Dentro de esta clasificación se encuentra lo que es biogeográfico, que consiste en el tamaño relativo de una región biogeográfica en la cual se encuentra el taxón al que se está estudiando. Y también incluye la extensión, rectángulo, círculo geométrico, círculo mínimo, polígono convexo o promiscuidad media. Y dentro del número de superficies ocupadas, que es el tercer punto de esta clasificación, tenemos lo que son áreas geográficas, que son el número de áreas geográficas que son generalmente desiguales, que están ocupadas. También se encuentra lo que son las celdas cuadriculadas y los sitios. Y por último, en la ocupación en unidades biogeográficas se encuentran la distribución amplia, restringida,
Y bueno, con eso estaríamos mencionando lo que son la clasificación de los diversos métodos que se utilizan para poder determinar y estimar el tamaño de las áreas. Dentro de la estructura y forma de las áreas, tenemos que las áreas de distribución en sus formas van a tender a ser circulares, pero hay ciertas fuerzas que las van a deformar. Por ejemplo, hay 4 tipos fundamentales de relación entre las áreas de distribución de especies. Por ejemplo, la homopatría, endopatría, alelopatría y alopatría. Y bueno, en este tema se incluyen lo que son la forma del continente, el clima y microclima, la topografía, la paleogeografía, el suelo, e incluso las interacciones con otras especies. En realidad, la forma de los continentes y su tamaño no van a influir en la forma y en la disposición o concurrencias de las áreas de distribución, así como los patrones que generan, sino que hay otros factores que van a producir los gradientes de diversidad. Y en la comparación de las áreas, hay 4 tipos fundamentales de relación entre las áreas de distribución de especies, que son homopatría, endopatría, alelopatría y alopatría. Esto lo mencioné antes, pero aquí lo retomo. Y bueno, cada una consiste en marcar o dejarnos claro que existe una clasificación para comparar los diversos tipos de áreas que se nos presentan. Y bueno, los límites de las áreas. En los límites de las áreas se pueden considerar 3 niveles principales en los factores que limitan la distribución de las especies, que son los factores abióticos, bióticos, los cuales previenen la migración, las dinámicas poblacionales locales y los mecanismos genéticos que previenen que una especie se expanda. Dentro de estos se encuentran las barreras, la dinámica poblacional y los mecanismos genéticos. Será una manera de mencionar cómo están clasificadas o los tipos que cuentan con los límites de las áreas. Y bueno, por último tenemos los patrones de distribución y herramientas computacionales. Los patrones de distribución se han observado en todos los niveles de una organización biológica y se incluyen comunidades, ensambles, gremios y biomas. Esos patrones influyen por factores, están influidos por factores tanto ecológicos, evolutivos, geológicos como humanos. Y como herramientas computacionales tenemos que las más actuales y utilizadas son las bases de datos y los sistemas de información geográfica. La mayoría de estos últimos tienen algoritmos que nos sirven para realizar los cálculos de distancia entre los puntos, generan los buffers que son pues los polígonos que representan un área de influencia a una distancia determinada de los puntos. También contamos con lo que es el álgebra de mapas, que son la superposición o asignación de puntos a polígonos a través de intersecciones, y el cálculo de áreas y el mapeo de salidas de modelado de distribuciones. Y bueno, con esto concluiría la exposición, la presentación y gracias por su atención. Saludos.